Dios les bendiga en esta mañana, tarde, ya. Señor, hemos estado estudiando las epístolas de Gálatas. Vamos a ver ahora el capítulo 2, versículo 15 al 18 como primera sección, y cómo Pablo tiene que desarrollar esta idea de la justicia por la fe en Cristo. Hay dos preguntas básicas acerca de Dios. La primera pregunta es si existe o no existe. Y si concluimos que no existe, luego tendríamos muchos enigmas o preguntas que no estarían resueltas o sería imposible de resolver. Si concluimos que sí existe, entonces nuestro concepto de Dios probablemente incluye la idea de que Él está en lo correcto y hace lo correcto. Que Él es justo en sí mismo y hace lo justo. Además, casi todo el mundo tiene una idea, una intuición de que el mundo no está bien, algo anda mal con el mundo. Y somos muy prontos para opinar qué es lo que está mal en el mundo. Al mismo tiempo, tenemos un sentimiento dentro de nosotros que no solamente el mundo está mal, sino también nosotros estamos mal. Hay algo malo dentro de nosotros. Algo no está en lo correcto, no está bien. Pero tenemos a suprimir esta idea y resistirla vigorosamente. Esta situación nos lleva a la segunda pregunta acerca de Dios y nuestra relación con Él. Porque si Él está en lo correcto, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta acerca de cómo podremos estar en una relación correcta con Él. Si Él está bien y nosotros no, ¿cómo podemos relacionarnos con Él, que es justo, que es correcto, que es recto? ¿Cómo podemos estar en una relación con Él? Resulta que estas intuiciones que la humanidad tiene refleja lo que la Biblia dice acerca de Dios y nosotros, y la posibilidad de tener una relación con Él. Dios está en lo correcto, Dios es justo, y nosotros no lo somos. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer para que estemos en una relación correcta con Dios? Es la pregunta sobre la justificación en la sección de Gálatas que vamos a considerar hoy. Pablo introduce esta palabra justificar y tenemos que reconocer que es una palabra legal refiriéndose a una declaración de estar en una relación justa, correcta, recta, delante de la autoridad legal. Es como el juez que declara inocente al acusado, declarando que está en una relación correcta con la autoridad. Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude. Te bendecimos en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno y eres justo y eres fiel. Y has puesto los medios para que nosotros que somos pecadores podamos tener una relación con un Dios que es justo, que es recto, que es santo, a través de la obra y la persona de tu Hijo Jesucristo. Te suplico, Señor, que abras los entendimientos, abras los corazones, hables a nuestras mentes, Señor, a nuestros espíritus, por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. Y podamos comprender tu palabra profundamente, no solo para adquirir conocimiento, sino para que nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro razonamiento esté cautivo por causa de Cristo. Te bendecimos y te honramos, Señor, en esta tarde.
Por Cristo Jesús. Amén. Voy a leer Gálatas 2, 15 al 18, recuerdan ustedes, pero yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, para que ustedes vayan viendo los contrastes. Dice el versículo 15, los que traigan su Biblia, búsquenlo en su Biblia, los que no pueden verlo aquí en pantalla. Dice el versículo 15, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. 16, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, y no solo por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Versículo 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Versículo 18. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya fue echado abajo. Hermanos, en la sección anterior, Pablo estuvo reprendiendo a Pedro, ¿recuerdan? Y posiblemente todavía está dirigiendo esta sección a Pedro, porque él se identifica como judío y dice que somos judíos, quizá incluyendo a Pedro. Pero como sea, el argumento es general y él presentó un argumento de lo más fuerte. A lo menos él declara 3 veces lo mismo y en forma positiva y negativa. Y su argumento del mayor a menor es: si los judíos tienen que ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ¿cuánto más los gentiles tienen que ser justificados por la fe y no por las obras de la ley? Traten de tener esta idea en su mente, porque muchas veces nosotros, ustedes y yo, venimos a la iglesia con una idea de darle a Dios algo a cambio de mi salvación. Este es un pensamiento fuertemente arraigado en nosotros. Es un pensamiento fuertemente incrustado en nuestros corazones, donde tú y yo podemos o debemos darle algo a Dios para que Él esté contento con nosotros. Cuando yo no le doy algo a Él, cuando yo no le ofrezco nada a Él, Él está enojado conmigo. Y lo vemos en la religiosidad, y lo vemos en nuestras actitudes, y lo vemos en nuestras palabras, en nuestro comportamiento. Lo vemos en nuestra forma de conducirnos dentro de la iglesia. En la iglesia somos unos y afuera somos otros. En la iglesia tenemos una forma de conducirnos, pero ya en la casa donde nadie nos ve, somos otros. ¿Por qué? Por esta idea que tenemos fuertemente arraigada en nuestro corazón. O decirlo negativamente, si los judíos que tenían la ley no pudieron ser justificados delante de Dios por guardar esa ley, ¿cuánto más obvio es que los gentiles no pudieron ser justificados delante de Dios por medio de la ley? Aterrizando esta idea ahorita con nosotros, no hay nada de lo que tú haces, hiciste o hagas que te pueda hacer salvo. Entonces pensarás, entonces no tengo que hacer nada. Estrictamente no, para ser salvo no. Hacemos cosas como consecuencia de esa salvación. Estamos aquí en la iglesia
Y no es fácil evitar dormirse. No es fácil distraerse. No es fácil estar enojado. A ver a qué horas termina este señor la predicación. Y hay un montón de actitudes y pensamientos humanos. Pero sobre todos esos pensamientos humanos, sobre todas esas actitudes humanas, cuando está Cristo, es el que te despierta, es Cristo el que te apercibe, es el Espíritu Santo el que obra en ti. Ni siquiera tuvieron en forma escrita el argumento. Es como decir, si las personas con piel oscura deben protegerse del sol, ¿cuánto más deben protegerse los que tienen la piel más clara? Si los judíos tenían que justificarse delante de Dios por medio de la fe en Cristo, ¿cuánto más los gentiles tienen que justificarse delante de Dios por medio de la fe en Cristo? ¿Cuánto más tú y cuánto más yo? Si tú vienes a la iglesia pensando que le haces un favor a Cristo, un favor a Dios, si tú vienes a la iglesia pensando que tu presencia es suficiente para que Dios te acepte en el cielo, si tú no vienes a la iglesia porque piensas que tu pecado es muy grande y que el Señor no lo puede cubrir, si tú desprecias este día pensando que es un día común y corriente como cualquier otro día, todos son síntomas, todos son evidencia de que no has comprendido qué es el Evangelio, que no has comprendido tener fe en Cristo Jesús. Ya hemos visto la importancia de este argumento. Algunos habían infiltrado la iglesia en Galacia, insistiendo en que los no judíos, los gentiles, tenían que hacerse judíos para justificarse delante de Dios, para ser verdaderos cristianos. Estaban insistiendo en ciertas partes de la ley de los judíos, cosas como la circuncisión, cosas como la dieta, lo que comías, el calendario, los eventos. Y Pablo extendió el argumento para incluir toda la ley de Dios, no solamente estos elementos, sino toda la ley, para demostrar que no podemos ganar el favor de Dios, no podemos estar en una relación correcta con Dios, no podemos ser justificados por medio de guardar cualquier aspecto de la ley. En otras palabras, hermanos y hermanas, no puedes salvarte a ti mismo. Deja de intentar ser religioso y pensar que lo que tú haces te va a salvar. Y además Pablo hace este principio aún más general, negando ser justificados delante de Dios por medio de nuestras obras. Yo no estoy diciendo que tengas que portarte mal, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de lo importante que es entender la obra de Cristo, los méritos de Cristo. Así construye su argumento. Ni judío ni gentil pueden justificarse por medio de circuncisión, dieta, calendario. Ni judío ni gentil puede justificarse delante de Dios por medio de cualquier parte de la ley de Dios. Y aún más general, ni judío ni gentil pueden justificarse delante de Dios por medio de obra alguna. Deja de hacer obras pensando que vas a ser salvo. Deja de portarte bien pensando que tu buen comportamiento te va a hacer acepto delante de Dios. Deja la religiosidad pensando que nada más con cumplir y venir a la iglesia ya estás del otro lado para ser salvo. Deja tu maldita religiosidad pensando que Dios se va a agradar de ti por ser tan buen cristiano. Sino que el judío y el gentil tienen que ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús.
Ahora debemos aclarar que el problema no es la ley de Dios. La ley de Dios es buena y describe y manda las obras que nosotros tenemos que hacer. El problema no es que el problema no es con la ley, el problema es con nuestra falta de capacidad de guardar la ley. Por eso no puede ser el medio por el cual nos hacemos justos delante de Dios. Algunos han concluido que la justificación por medio de la fe en Cristo significa que la ley ya no importa y que está bien pecar. Pablo contesta a esta conclusión equivocada en Romanos 6, pero aquí él da una respuesta más corta en los versículos 17 y 18. Y dice: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Algunos estaban poniendo una objeción a la doctrina de la justificación por fe, diciendo que convierte a Jesús en promotor del pecado. Una interpretación dice que la justificación por medio de la fe estaba convirtiendo a los judíos oficialmente justos en pecadores, poniéndolos al mismo nivel a los no judíos, los oficialmente injustos. O puede ser que después de ser justificados por medio de la fe en Cristo, los cristianos todavía seguimos pecando. Con cualquiera de estas interpretaciones, la conclusión es: Cristo no es el que está promoviendo el pecado. Al exponer el pecado de los judíos, no está promoviendo después del pecado, no es por culpa de Cristo. Versículo 18 dice: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto ser transgresor. Probablemente está refiriéndose al sistema legalista de salvación o justificación por medio de la ley que él antes seguía. Si él, al reedificar ese sistema de salvación por medio de la ley, el resultado sería mostrar qué tan grande pecador era Pablo, porque ese sistema mismo lo condenaba. Si Pablo reedifica ese sistema, sería un autogol, sería un tiro en la pierna, en el pie, porque es reedificar un sistema que lo condenaba. Hermanos, si no somos cuidadosos, constantemente queremos ofrecerle a Dios cosas a cambio de nuestra salvación. Constantemente vamos a querer ofrecer méritos a cambio de nuestra salvación. Si aquí se está refiriendo a la cuestión de que los cristianos seguimos pecando, la respuesta es una manera nueva de vivir que Pablo describe en los siguientes versículos. Lo que estoy expresando, hermanos, a través de este pasaje no significa que pensando, pues como no tengo que hacer obras para ser salvo, entonces voy a pecar. No está diciendo eso Pablo. No está diciendo esto Gálatas. Exclusivamente está diciendo que no hay nada que tú puedas hacer que pueda hacerte salvo. Son las obras, son los méritos de Cristo los que te hacen salvo. Es tu fe depositada en la persona de Cristo que te puede hacer salvo. Aquí tenemos un señor que está durmiendo. ¿Por qué duerme? Porque el Espíritu Santo no lo ha despertado. Y eso se refleja en su físico y en su espíritu. Pero así hay muchos también, o muchas también, que están despiertos, pero espiritualmente están dormidos. Y esa es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No te llames cristiano si el Espíritu Santo no te ha despertado. Si puedes ver al Señor, podrías ver que así está tu alma y tu espíritu dormido. Y si lo puedes ver, pide a Cristo que te levante de los muertos. Pide a Cristo que te despierte. La parte 2, Gálatas 2, 19 al 21.
Concluimos la sección anterior hablando de una acusación contra los cristianos, que si seguimos pecando. Entonces, ¿estamos haciendo a Cristo un ministro, un promotor del pecado? Pablo rechazó esta acusación contundentemente. Su respuesta positiva encontramos en los siguientes versículos de Gálatas 2, 19 al 21, en los cuales Pablo describe lo que Cristo realmente hace en la vida de los creyentes, haciendo nosotros toda una nueva manera de vivir. Y esa sección lo dice en Gálatas 2, 19 al 21. Y lo voy a leer nuevamente en una traducción viviente. Síganlo por favor en sus Biblias o aquí enfrente. Versículo 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo mismo se dio cuenta, hermanos, hermanas, de que nada de lo que él hacía era suficiente para agradar a Dios. Versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pablo utilizó un tema familiar de muerte, seguida por vida nueva, y dice que él murió por medio de la ley. El versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley lo mató, demostró que era un transgresor muerto delante de Dios. Y el resultado fue que él murió a la ley, en el sentido de abandonar la ley como la manera de estar en una relación correcta con Dios. Y así como Pablo abandonó esta idea, yo te pido en esta hora que abandones la idea de todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, humanamente hablando. Abandona esa maldita idea de pensar que lo que tú eres o haces es suficiente para hacerte acepto delante de Dios. Abandona esa perversa idea de pensar que Dios está contento contigo por ser quien eres. Pablo abandonó la idea de la ley como medio de justificación. El resultado fue que él empezó toda una nueva vida enfocada en Dios, sustentada por Dios. Mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí él rechaza la idea de que al morir a la ley, esto lo libraría a ser más pecador. Al contrario, hermanos, al morir a la ley, lejos de abandonarse a pecar más, Pablo dice que ya tiene una nueva vida enfocada en Dios para la gloria de Dios. Más adelante esta carta de Pablo nos va a describir esta vida nueva con más detalle. Pero específicamente aquí, Pablo dice que él se identificó con Cristo en su crucifixión. Y la crucifixión de Cristo señaló el fin de la vida antigua de Pablo y el principio de su vida nueva. Quiero señalar dos preposiciones, la preposición por y la preposición con. Al final del versículo 20 dice, se entregó a sí mismo por mí en lugar, y yo soy justificado porque Cristo se entregó por mí. Vivió una vida perfecta por mí, en mi lugar, murió por mí también, resucitó por mí también. Pero además hay una participación. La primera parte de este versículo enfatiza esta participación que cambia nuestra manera de vivir con Cristo. Ya no soy yo el que vive,
sino que Cristo vive en mí. Con Cristo he sido crucificado y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. El poder transformador, el poder que anima esta nueva vida es Cristo mismo. El instrumento de esta vida nueva es fe en Cristo. Observen otra vez. Espiritualmente, así están muchos dentro de la iglesia. Porque Cristo no está en el corazón, en el interior de la persona. Se requiere que Cristo, con su voz de mando, diga: a ti te digo hombre, a ti te digo mujer, levántate. La razón por la cual tenemos fe en Cristo es que Él nos amó y se entregó por nosotros. Esa es la declaración básica de fe del cristiano. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Si unimos los dos aspectos de la obra de Cristo, su muerte por nosotros y nuestra muerte con Él, concluimos que la única forma de estar bien con Dios es por medio de la fe en Cristo. Y la única forma de vivir para Dios es por medio de la fe en Cristo. Somos justificados por fe y vivimos por fe. Somos hechos correctos, justos delante de Dios por fe en Cristo. Y caminamos por fe, hermanos y hermanas, y empezamos nuestra relación con Dios por fe y crecemos por fe solamente por Cristo. A fin de cuentas, en el último versículo, Pablo expone lo absurdo de profesar fe en Cristo y utilizar la ley para tratar de establecernos delante de Dios. Providencialmente, hermanos, Dios permite que llegara esta persona y que ustedes lo vieran, no para criticarlo, sino para orar por él y que el Señor tenga misericordia de él, pero también para mostrarte una verdad, la verdad de cómo está tu espíritu y cómo está tu alma. Si tú vienes a Cristo, tu alma está resucitada. Si tú no has venido a Cristo, aunque tengas 50, 80 años en la iglesia, si tú no conoces a Cristo, tú estás así, espiritualmente hablando, muerto en tus delitos y pecados. ¿Te parece incómodo? ¿Te parece redundante lo que estoy diciendo? ¿Te incomoda lo que estoy diciendo? Gracias a Dios por eso. Como algunos de los Gálatas hacían, esa postura hace nula la gracia de Dios y hace la muerte de Cristo no necesaria. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Cuál aspecto de la justicia viene por medio de la fe en Cristo? Los dos aspectos: nuestra justificación delante de Dios y nuestro crecimiento en la justicia. Hay dos formas de nulificar la gracia de Dios o desecharla. Si tratamos de justificarnos delante de Dios por nuestras propias cuentas y méritos, entonces Cristo murió en vano. Y si seguimos viviendo como vivíamos anteriormente, también estamos desechando la obra de Dios, diciendo que no es suficiente para darme una nueva vida. Afirmamos la gracia de Dios confiando únicamente en Cristo para nuestra justificación y afirmamos la gracia de Dios viviendo una vida nueva por medio de la fe en Cristo. Si tú puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, también es una obra del Espíritu Santo. Si tú constantemente vas a la cruz y crucificas tus emociones, tus pensamientos, tus deseos, es una obra del Espíritu Santo que está en ti. Si tú sigues siendo el mismo o la misma, el Espíritu Santo no está obrando en ti. Y por último, hermanos,
Gálatas 3, 1 al 9. Esos versículos dicen, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, síganlo en su Biblia. Versículo 1 del capítulo 3. Fíjense cómo inicia Pablo. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Versículo 2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Aterrizando esta pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo por ser buenos cristianos? ¿Por venir cada domingo? ¿Por sentarse y no estar haciendo ruido? ¿Por no dormirse? ¿Por poner atención? ¿Por ser buenos hijos? ¿Por estar aquí sonriente y feliz? ¿O por estar a fuerzas aunque no quiera? ¿Por qué recibiste el Espíritu Santo? La respuesta es claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Y saben que creer implica humildad? Creer implica rendición. Creer implica ceder, confiar. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Versículo 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecieron la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Versículo 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Versículo 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Versículo 8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles. Por causa de su fe, Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Versículo 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Saben que esta expresión de poner fe en Dios no es tan fácil? Porque vuelvo a repetir, automáticamente en nuestra mente, en nuestro corazón, muy profundo en nuestro corazón, siempre hay algo que debemos hacer. Siempre hay algo que yo puedo hacer. Y cuando la palabra de Dios centra todo el foco en Cristo, mi ego, humano y perverso, es ofendido. Se ve herido. Porque yo siempre quiero brillar, siempre quiero ser reconocido. Mamás, cuando hacen una sopa riquísima, ¿qué esperas? Ser reconocida. Hijos, cuando terminaste el colegio, ¿qué esperas? Ser reconocido. Hombre, cuando es un trabajo, ¿qué esperas? Ser reconocido. Siempre estamos buscando el reconocimiento. Es a causa de nuestro pecado que estamos buscando ese reconocimiento. Y el ceder en los aspectos de la salvación, todo el honor y toda la gloria a Cristo, es una obra exclusiva del Espíritu Santo también. Pablo sigue argumentando a favor de la salvación por medio de la fe en Jesucristo únicamente. Otra vez, grábatelo en tu mente. Dios no tiene
hijos favoritos. Dios solamente tiene a un solo hijo y en Él tiene toda su complacencia. Es Jesucristo. No eres tú, no soy yo. Tú no eres un escogido, elegido especial de Dios. Es Cristo. Y a través de Cristo es que podemos nosotros ahora acercarnos en fe a Dios. Y aquí les dice a los Gálatas 2 pruebas para demostrar que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y las 2 pruebas son su propia experiencia, tanto anterior como actual. Su testimonio personal que habló en Gálatas 1. Y ahora la experiencia de Abraham también. En los primeros 5 versículos da su propia experiencia. Y en los versículos 6 al 9, el ejemplo de Abraham. Pablo empezó agresivamente esta sección, muy agresiva. Pablo los llamó insensatos. Tiene otra connotación. ¿Qué dirían de mí, hermanos y hermanas, si yo desde el púlpito les dijera necios, fatuos o más? Todos se ofenderían. Y él le preguntó, casi en broma, ¿quién los ha hipnotizado? ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha hechizado? Porque el cambio en ellos era tan inexplicable. ¿Quién nos ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Dice la Nueva Traducción Viviente, como si ustedes hubiesen estado allí. Y esta pregunta deberías hacértela constantemente. Chihuahua, ¿por qué permití que me engañara a mí mismo? Pensando que soy cristiano cuando no lo soy. O también al revés. ¿Por qué permití escuchar tantas voces que dicen y me gritan que no soy cristiano cuando estoy caminando en Cristo, aunque sea de manera limitada? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te engañó, príncipe de paz? Para pensar que tus obras te hacen acepto delante de Dios. Y para muestra basta un botón. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos venimos? Y de esos que venimos, ¿cuántos venimos confiando en Cristo, descansando en Cristo? Aquí tenemos una descripción de la predicación de Pablo. Cuando Pablo predicaba, él retrataba por medio de sus palabras a Jesucristo crucificado. Y todos los predicadores cristianos debemos aspirar a hacer lo mismo. Cuando predicamos, debemos predicar a Cristo crucificado y por supuesto resucitado y por supuesto sentado a la diestra de Dios hoy, ahorita, gobernando, intercediendo por nosotros. Es el impacto, es la impresión que debemos y queremos dejar. Y Pablo, por supuesto, dejó esa impresión en los oyentes. Y él pregunta, ¿qué les pasó? Después de haber visto por los ojos de sus almas a Cristo retratado públicamente como crucificado, ¿cómo es que lo cambiaron? Al escuchar este mensaje de fe, ellos pusieron su fe en Cristo, pero luego regresaron a un sistema de confiar en sus obras. Habían sido paganos y en sus religiones paganas ellos confiaban en obras. Y ahora estaban confiando otra vez en obras. Si tú no eres cuidadoso, si tú no eres cuidadosa, vas a acabar confiando en lo que tú eres o en lo que tú crees. Y le vas a llamar pecado a las cosas que la Biblia no dice que son pecado. Le vas a terminar llamando pecado a las cosas que parecen no seguras para ti o peligrosas. Según la ley, sobre todo lo ceremonial del Antiguo Testamento, está recriminando Pablo. Y Pablo les lanza una serie de preguntas retóricas
acerca de su propia experiencia para ver si este cambio estaba de acuerdo con lo que ellos mismos experimentaban en su fe. Versículo 2. ¿Cómo recibieron al Espíritu Santo? Dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Primera pregunta. ¿Cómo recibieron al Espíritu Santo? Segunda pregunta, versículo 3. ¿Cómo están avanzando ahora? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Vais a cambiar de carril? ¿Tiene sentido? Si somos honestos, si ustedes y yo nos descuidamos un instante, siempre tendemos a acabar con nuestras viejas rutinas, con nuestros viejos hábitos. Tercera pregunta, ¿sufrieron por creer el Evangelio tan solo para abandonarlo? Versículo 4, ¿habéis padecido tantas cosas en vano si es que realmente fue en vano? Cuarta pregunta, ¿por qué sigue Dios haciendo obras maravillosas entre ustedes? Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las respuestas de los Gálatas demostrarían lo insensato de desviar el Evangelio y de recibir las bendiciones de Dios por medio de oír con fe. En segundo lugar, hermanos, Pablo introduce el ejemplo de Abraham. Y él utilizó este ejemplo porque Abraham es el padre de los judíos. Y estos gentiles, no judíos, Gálatas, estaban tratando de hacerse judíos. Y voy a aterrizar esta idea. Ahora que en semanas anteriores se presentó la guerra, o se ha presentado la guerra entre Israel e Irán, muchos cristianos en redes sociales, muchos cristianos en Facebook o en otras redes sociales, que dicen, yo apoyo a Israel, el pueblo escogido de Dios. Sí, estamos con Israel, que acaben con los malvados persas, hablándose y refiriéndose a Irán. ¿Saben qué denota esto? Una profunda ignorancia de la palabra de Dios. Una profunda negación de lo que Dios dice acerca de Abraham y su descendencia. Un profundo conformismo con lo que yo pienso, creo y soy. Y saben que tenemos tantos años, entre comillas, como cristianos, que creemos que lo que pensamos está bien y nunca contrastamos nuestro pensamiento con lo que dice la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a creer y pensar que soy cristiano que muy pocas veces contrasto mi pensamiento con la palabra de Dios. Porque no me gusta lo que voy a encontrar. Porque me va a incomodar. Porque me va a romper los esquemas, mi religiosidad, mi forma de vivir. Entonces la estructura es, si ustedes quieren ser judíos, deben seguir el ejemplo del padre de los judíos, que es Abraham. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos y hermanas? Y la respuesta es, Abraham creyó a Dios para ser justificado delante de él. Pablo citó Génesis 15:6 en este proceso, en este pasaje, y también en Romanos 4:3, con una prueba de que Abraham fue contado como justo delante de Dios, simplemente porque creyó a Dios. Entonces, si los gentiles querían ser hijos de Abraham, debían hacer lo mismo que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Creer a Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham.
Y Pablo luego combinó Génesis 12, 3 y 18 y 18 para demostrar que las naciones eran parte de la promesa de Dios para Abraham desde el principio. Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previniendo que Dios justificaría los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces la inclusión de las naciones en el plan de salvación de Dios, anunciado a Abraham, tiene cumplimiento con nosotros también. Ustedes y yo ahora somos el pueblo judío. Ustedes y yo, los que tenemos y hemos depositado nuestra fe en Dios, somos judíos. No el pueblo étnico que está allá en el oriente. No es una sorpresa, hermanos. Las naciones eran contempladas desde el principio y la conclusión es la misma. Los que creen son los que participan con Abraham en la bendición prometida. Versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Si queremos ser justificados delante de Dios, si queremos estar en una correcta relación con Dios, si tú que no conoces a Cristo y no has nacido de nuevo, quieres estar en una relación correcta con Dios, la respuesta es clara. Hay que creer en Jesucristo para ser contado delante de Dios como justo. Hay que depositar toda tu fe y toda tu confianza y todas tus esperanzas en Cristo para ser justificado por la fe. Tiene que ser destruido tu orgullo, tu autonomía, tu sabiduría, tus obras, y venir a Cristo desnuda, espiritualmente hablando, con las manos vacías, sin nada que ofrecer, para que sea el Señor Jesucristo quien te llene a manos llenas. Si tú crees que tu pecado es tan grande que no te puede permitir acercarte a Cristo, no has conocido quién es Cristo. Cristo murió por cada uno de tus pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Ven a Cristo, arrepintiéndote de tus malditas buenas obras. Ven a Cristo y te alumbrará Cristo. Ven a Cristo y te despertará Cristo de este sueño, de este letargo, de esta indiferencia, de este desinterés. Otra vez observen, sin Cristo, así está tu espíritu. Muerto, dormido. Ruégale a Cristo que te despierte. Ruégale a Cristo que te levante de los muertos si tú no le conoces. Oremos. Te bendecimos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta y nos anima a reafirmar y a confiar solamente en los méritos de tu Hijo Jesucristo para ser salvos. Te suplicamos que nos perdones porque constantemente queremos agregar elementos a nuestra salvación. Constantemente queremos agregar ideas humanas, finitas, personales, para que podamos vivir una vida en fe cristianamente hablando. Te suplicamos, Señor, que nos abras el corazón y que nos permitas entender la obra poderosa de tu Hijo Jesucristo. Y una vez entendida, podamos descansar en ella, por fe y para fe en Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos y te suplico, Señor, que tu palabra, tu Espíritu Santo, obra en los corazones de aquellas personas que no te conocen, de aquellas personas que no están en relación de pacto contigo. Y aquellos que estamos en relación de pacto contigo, nos animes, nos recuerdes, nos impulses a descansar en tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.